Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad daremos inicio a nuestra exposición, que explicaremos y redactaremos qué es el riesgo de crédito. Bueno, comenzando, mi grupo está conformado por Diana Becerra, Rebeca Sánchez y Mardeli Ríos. ¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es una pérdida crediticia. ¿A qué se refiere? Es dinero no reembolsado por los prestarios y son gastos incurridos por la entidad al intentar recuperarlo. Esto es una pérdida que es una parte inevitable de las operaciones crediticias y por lo tanto afecta a casi todas las unidades del negocio de una entidad financiera. Continuando con la historia, el pionero en la investigación y predicción de las quiebras de las empresas corporativas fue Edward Adnan, que fue un prestigiado académico de la Escuela de Negocios de Nueva York. Señaló que desde los principios de la década de los 90, que el próximo gran reto financiero será la administración de riesgo de crédito, que consiste en medir, minimizar y prevenir las pérdidas esperadas y las pérdidas no esperadas, que surgen las actividades relacionadas con el otorgamiento de un préstamo general. Bien, ahora veamos cómo surgen los riesgos de crédito. Vamos a ver un ejemplo. Si un comprador obtiene un préstamo de adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con interés. Entonces, el riesgo de crédito está unido a la posibilidad de que se produzca un impago de esta deuda. Aquí tenemos una contraparte que pueden estar indispuestas a llegar a un acuerdo, capaces de incumplir con sus obligaciones. Es por ello que es muy importante tener en cuenta una gestión de riesgos para generar valor agregado a la organización y también a los accionistas, de tal manera que también se pueda manejar la incertidumbre, identificando este riesgo, evaluándolo, midiéndolo, controlando y también monitoreando, para de esta manera maximizar la tasa de rendimiento ajustada al riesgo. Bueno, como también sabemos, el riesgo de crédito puede verse desde dos puntos de vista, en activos financieros y en activos crediticios. Activos financieros, la tenencia de un instrumento de deuda está expuesto al riesgo de contraparte, y en activos crediticios, las cuales presentan una exposición en la que se refiere al riesgo de incumplimiento. También tenemos los elementos de medición del riesgo de crédito. Son 5 elementos de riesgo de crédito. La probabilidad de incumplimiento, correlaciones entre incumplimientos, concentración de las carteras, exposición a cada deudor y la tasa de recuperación en caso de incumplimiento de los deudores. En probabilidad de incumplimiento es la medida de qué tan probable es que un acreditado deje de cumplir con sus obligaciones contractuales. En correlación entre incumplimiento, la correlación a pares mide la dependencia a grado de asociación entre el comportamiento crediticio de los deudores. En concentración de la cartera, concentración significa que hay mucho crédito en pocas manos, la cual puede ser riesgoso. Normalmente se mide a través de algún indicador que resume en un solo número cómo está distribuida por saldos una cartera de crédito a alguno de sus segmentos. En exposición a cada deudor es lo que se debe el deudor en un momento dado en caso de incumplimiento. El acrónimo utilizado es EAD por las siglas en inglés. Y por último, tenemos la tasa de recuperación. Es la severidad de la pérdida. Esto es lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor y se mide como una proporción de la exposición. Ahora veamos cómo es que se dan las manifestaciones en los riesgos de crédito. Primero tenemos a la pérdida esperada, quien es el primer elemento del riesgo de crédito y
que está ligada al deterioro que presenta un préstamo o cartera de crédito a la fecha de corte para el análisis y se determina por la calidad de cada uno de los créditos mediante su calificación. Para el cálculo de la pérdida esperada se debe obtener el resultado de la multiplicación de tres variables, como son la pérdida de incumplimiento por la exposición ante el incumplimiento y por la pérdida dada por el incumplimiento. En este caso, la pérdida esperada indica en promedio cuánto se puede llegar a perder y normalmente las organizaciones la cubren con provisiones asociadas a políticas de reserva preventivas contra riesgos crediticios. Como segunda manifestación tenemos a la pérdida no esperada, que está relacionada a los cambios que puede presentar una cartera a lo largo del tiempo. Tiene una varianza que puede incrementar sustancialmente a la pérdida real de la pérdida esperada. En este caso, a diferencia de la pérdida esperada, no es aditiva, ya que depende de la correlación existente entre los diferentes préstamos de la cartera. En este caso, veamos el gráfico en donde vamos a ver la frecuencia versus la pérdida en porcentaje. En este caso, tenemos la pérdida esperada. Esta raya vertical significa la media de la pérdida esperada o el promedio. Para la parte de acá tenemos a la pérdida inesperada. En este caso acá va a haber un punto de capital económico que va a cubrir las pérdidas inesperadas hasta cierto porcentaje. Y por acá tenemos la probabilidad de que las pérdidas excedan. Va a haber un 100% menos del nivel de confianza. Es por eso que acá vemos cómo es importante controlar la exposición al riesgo de crédito para que no pase esto que sea por debajo de los límites aceptados. Ya, para continuando clasificación, como sabemos, la palabra riesgos hace referencia a algo distinto de lo esperado. En este caso, a un resultado negativo del cual se obtendrá una pérdida. En clasificación, tenemos clasificación de mercado, que es riesgo de mercado y el riesgo de incumplimiento. En riesgo de mercado es la pérdida en la que se puede caer por variaciones de los precios de diversos activos en el mercado o una variación en variables, como, ya sea como la tasa de interés o el tipo de cambio. En riesgo de incumplimiento, como sabemos, el riesgo es un riesgo de pérdida causado por el incumplimiento, valga la redundancia, de la contraparte, ya que cuando la contraparte hace un pago retrasado, un pago que no está a tiempo, también es llamado riesgo de crédito. Como ejemplo tenemos el emisor de un bono puede no pagar el capital y los intereses a tiempo y ya estaría incumpliendo el contrato y generando una pérdida para el inversor, ¿no? Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, profesor. Espero que les haya interesado un poco más el tema de riesgos de crédito. Eso es todo. Gracias.